Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo y con la curiosidad a flor de piel. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco porque hoy, amigos, vamos a desvelar toda la verdad del supuesto romance entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, han escuchado bien. Ese rumor que ha circulado como pólvora, que ha alimentado incontables especulaciones y que ha puesto a los fans de ambos actores en un estado de constante debate. ¿Será cierto? ¿Serán solo invenciones de la prensa del corazón? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta historia tiene todos los ingredientes de un verdadero culebrón. Y antes de que nos adentremos de lleno en este tema, recuerden lo importante que es para nosotros como canal. Si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, ahora sí vayamos al meollo del asunto. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos han alcanzado la fama gracias a sus talentosas interpretaciones, pero ha sido su presunta relación fuera de las pantallas lo que ha capturado la atención mediática de una manera sin precedentes. Desde que comenzaron a compartir créditos en una de las series más exitosas del momento, los rumores de un romance no se han hecho esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, los foros de fans ardieron y los paparazzi hicieron de las suyas intentando capturar cualquier indicio de una relación. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y es innegable que hay una química palpable entre ellos, tanto en la ficción como, al parecer, en la vida real. Los primeros indicios surgieron, como suele ocurrir, a través de sutiles interacciones en redes sociales y algunas fotografías filtradas de eventos o encuentros casuales. Los fans, con su agudeza característica, empezaron a notar gestos, miradas y cercanías que parecían ir más allá de la amistad. Las especulaciones se intensificaron cuando se empezaron a compartir detalles de su vida privada, supuestamente revelados por fuentes cercanas a los actores. Se hablaba de citas secretas, de viajes juntos y de una complicidad que, según muchos, era imposible de fingir. Una de las claves de por qué esta historia ha resonado tanto es, sin duda, el éxito arrollador de la serie que los une. Hablamos de una producción que ha conquistado audiencias a nivel internacional, convirtiendo a Mert y Afra en ídolos para millones de personas. Cuando dos actores que interpretan a una pareja tan querida en pantalla desarrollan una conexión que parece extenderse a su vida real, la imaginación de los fans vuela. Se crea una especie de fantasía, donde la historia de amor que ven en televisión parece continuar en la realidad. Y seamos sinceros, a todos nos gusta creer en esas historias, ¿verdad? Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los agentes de prensa, los managers y los propios actores a veces juegan con estas expectativas para mantener el interés del público. La prensa del corazón, por su parte, siempre está en busca de la próxima gran noticia, y una pareja de jóvenes y exitosos actores es un terreno fértil para la especulación. Ahora bien, ¿qué dice Mert Ramazan-Demir al respecto? Esa es la pregunta del millón. Durante mucho tiempo, la pareja ha optado por el silencio o por respuestas evasivas. En entrevistas, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, solían sonreír, desviar la pregunta o decir que eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo, que disfrutaban mucho de su tiempo juntos y que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Palabras amables, pero que dejaban la puerta abierta a interpretaciones. Pero la presión mediática aumenta, y el público exige respuestas. Y aquí es donde entra la sorpresa de la que hablamos en el título. Recientemente Mert Ramazan-Demir ha decidido dar un paso al frente. Ha habido un cambio significativo en su postura, y esto es lo que ha revolucionado a sus seguidores. En una de sus últimas apariciones públicas, o quizás en una entrevista que ha sido ampliamente difundida, Mert ha sido un poco más directo, aunque sin entrar en detalles explícitos que puedan comprometer su privacidad o la de Afra. Según lo que se ha reportado y lo que se ha podido observar, Mert ha dejado entrever que sí, que hay algo más que una simple amistad. Ha hablado de la profunda conexión que tiene con Afra, de lo importante que es ella en su vida y de lo bien que se entienden.
No ha pronunciado la palabra novia o relación oficial, pero las insinuaciones son bastante claras. Ha enfatizado que valora mucho su relación y que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada en un plano más íntimo. Esto, lejos de calmar las aguas, ha avivado aún más el fuego, porque las insinuaciones son interpretadas por muchos como una confirmación velada. Además, se han filtrado nuevas fotografías. Estas no son las típicas fotos robadas por paparazzi que podrían ser casuales. Hablamos de imágenes donde se les ve de una manera más relajada, compartiendo momentos cotidianos, sonriendo, riendo, en un ambiente que sugiere una intimidad que va más allá de la cordialidad. Por ejemplo, se les ha visto en cenas privadas, paseando juntos por lugares menos concurridos, o incluso compartiendo momentos en la casa de alguno de ellos, siempre con un aire de discreción. Una fuente cercana, cuya identidad se mantiene en secreto, habría declarado a un medio de comunicación turco que Mert y Afra están pasando por una fase muy bonita. Se quieren mucho y están disfrutando de conocerse mejor. Son dos personas muy jóvenes con carreras en ascenso, y están aprendiendo a manejar su relación bajo el escrutinio público. Mert es una persona muy protectora con Afra y con lo que tienen. Estas declaraciones, aunque anónimas, refuerzan la idea de que hay un romance en ciernes, o quizás ya consolidado. Es importante también mencionar la reacción de Afra Saraolu. Ella, al igual que Mert, ha sido bastante reservada. Sin embargo, en algunas de sus entrevistas, cuando se le pregunta por Mert, sus respuestas suelen venir acompañadas de una sonrisa pícara y un brillo en los ojos que muchos interpretan como una clara señal de que hay sentimientos involucrados. Ha defendido a Mert cuando se le ha atacado o se han difundido rumores negativos sobre él, mostrando un claro apoyo y lealtad. Lo que queda claro es que la dinámica entre ellos ha cambiado. Si antes había un hermetismo casi total, ahora Mert parece estar más dispuesto a reconocer la existencia de un vínculo especial, aunque lo haga de forma sutil. Esta apertura, por pequeña que sea, es vista por la gran mayoría de los fans como una confirmación de que los rumores eran ciertos. Los seguidores de la pareja están divididos. Por un lado, están aquellos que celebran esta posible relación, emocionados de ver a sus actores favoritos juntos también en la vida real. Creen que hacen una pareja muy bonita y que se merecen ser felices. Por otro lado, están los que prefieren mantener las cosas en el ámbito profesional, argumentando que la vida personal de los actores no debe ser objeto de tanta especulación. Sin embargo, la tendencia general es de entusiasmo y expectación. Analicemos también el impacto que esto puede tener en sus carreras. Para muchos actores, mantener una relación privada puede ser complicado, especialmente cuando se es el protagonista de una serie tan popular. La atención mediática puede ser agotadora. Sin embargo, si la relación es genuina y se maneja con madurez, puede incluso fortalecer su imagen pública, haciéndolos más accesibles y humanos a los ojos de sus fans. Lo que hemos aprendido de esta sorpresa de Mert Ramazan Demir es que la verdad, a menudo, se encuentra en los matices. No ha habido una confesión pública explosiva, sino una serie de gestos, declaraciones veladas y un cambio en la actitud hacia los medios. Es como si Mert estuviera diciendo, sí hay algo, pero prefiero que lo vivamos con calma y fuera de los focos. Y este enfoque, aunque pueda frustrar a quienes buscan un titular rimbombante, es probablemente la estrategia más inteligente para proteger su relación y su bienestar. En un mundo donde cada movimiento es observado y analizado, la discreción se convierte en un valioso escudo. Entonces, ¿cuál es la verdad completa? Basándonos en las últimas declaraciones de Mert Ramazan Demir, en el comportamiento de ambos actores y en las continuas especulaciones de los medios, todo apunta a que sí, existe una relación romántica entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. No es una invención, aunque sí es una historia que se ha construido con un velo de misterio. La sorpresa de Mert ha sido precisamente esa, la de abrir un poco más la puerta sin derribarla por completo. Ha sido un reconocimiento sutil pero significativo de que su vínculo trasciende las pantallas. En resumen, lo que hemos visto es una evolución. De la negación sutil a la confirmación velada. De la evasiva a la insinuación. Mert Ramazan Demir, al parecer, ha decidido que es hora de reconocer, a su manera, la importancia de Afra Saraolu en su vida. Y para los fans que han seguido esta historia de cerca, esta ha sido la confirmación que esperaban. Un final o quizás un nuevo comienzo para una de las parejas más comentadas del momento. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los en
Tres hijos del presunto romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Hemos intentado desgranar los hechos, las especulaciones y las últimas novedades para darles una visión lo más completa posible. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal prospere y que cada día sea un placer traerles este tipo de contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en el romance? ¿Les sorprendió la forma en que Mert Ramazan Demir ha abordado el tema? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Mert, de Afra o del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.